Bueno, entonces estábamos diciendo que es bueno pensar como más o menos ellos lo vivieron, o sea que no estoy preocupado ahorita porque sí sé que hay saltos cuánticos, no sé dónde quieren y no sé qué. Para allá vamos, pero vamos con calma. ¿Sí estamos? No hay lío. Oiga, bien, insisto, esta receta es chévere, pero no es la que es. Es decir, pues funciona por el momento. Y entonces el hombre bota la idea de que debería existir una receta más poderosa y alguien se toma en serio el juego. Pero el que se toma en serio el juego, si es un tipo que está metido 100% en el estudio del espectro. ¿Sí estamos? Tiene la información, tiene los datos de muchos elementos químicos. Ese es el señor Rydberg, 1885. 5 añitos después, entonces aparece un tal Rydberg. ¿Listo? Este señor sí sabe de espectros, es decir, él sí está en el juego. Entonces él asume el reto y dice, entonces es muy posible, es muy factible que si podamos encontrar una receta, una fórmula general para poder hablar de digamos, lo que son las líneas del espectro en el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Tenga presente que él sigue jugando con el visible, porque lo primero que va a hacer es buscar una receta que dé cuenta de esto. ¿Sí estamos? Porque esto funciona. Entonces necesita una receta que dé cuenta de esto y luego que de pronto dé cuenta de otros elementos químicos. ¿Sí estamos? Y entonces, trabajando en eso, desarrolla una receta. Yo vi una ideita en Wikipedia que me gustaría que miraran, que de pronto está asociado a eso. Se llama, busquen un artículo de Wikipedia y quiero que lo estudien, lo lean. No lo voy a hablar acá, pero es información vital, porque ya es demasiado específico sobre el estudio de análisis espectral. O sea, esto es un champú porque vamos para lejos, pero cuando la gente lo hace serio, hay muchas cosas que revisar solo en la línea. Incluso solo el ancho de la línea resulta ser completamente vital. No solo ver la línea y la longitud de onda donde está, sino la forma y todo resulta ser vital. Entonces resulta que hay un articulito en Wikipedia que se llama línea espectral. Vayan y miren, eso es una locura. Hay ecuaciones incluso para el ancho de la línea, todo el juego, digamos para gente que se dedica 100% y fielmente a este juego. ¿Sí estamos? Para que revisen eso. Bueno, volviendo a Rydberg, entonces el hombre encuentra una ecuación, una expresión, una sucesión, aunque bueno, ahí yo me pongo nervioso porque como estoy enseñando sucesiones y series, entonces resulta que esta gente llama esto una serie, pero pues me pongo nervioso en términos de sucesión porque cuando yo estoy hablando de sucesión, entonces estoy hablando de números que van apareciendo, ¿cierto? Como un conjunto de números, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le pongo n igual 3 y entonces me bota este valor, 6564, ¿cierto? Coma, y si pongo el otro n, entonces me bota otro valor, no sé, creo que es 4000 algo, tal, y así sucesivamente. ¿Me hago entender? Entonces resulta ser es una sucesión, no es una serie. Porque si ustedes recuerdan bien, las series se suman. O sea, es una sucesión, pero uno coge los términos de la sucesión y los va sumando. Bueno, yo no sé. El caso es que lo llaman serie. Está claro, en física lo llaman serie. Pues ustedes la van a hablar, la serie de Waldner. ¿Sí estamos? La serie es Lyman alfa. La serie Pachen. ¿Sí estamos o no? Eso es otro cuento. Pero bueno, el caso es que este tipo encuentra una sucesión que da cuenta de este asunto y que da cuenta de otros asuntos. Y es, primero, por alguna razón, él nota, recuerden que mi lambda tiene problemas. No se les olvide que mi lambda tiene problemas. Siempre lo ha tenido y ya no me desgasto en corregirlo. Mi lambda tiene problemas. ¿Cierto? Porque es al revés. Pero yo no sé por qué, yo siempre lo escribo así. Listo, ok, ya, igual es lambda. Muy bien, sí, yo creo que todo lo había notado. Excepto yo que nunca me entero. El hombre trabaja con uno sobre lambda. Y aquí sí, yendo al futuro, esta es digamos, una grata alegría. Ustedes saben que uno sobre lambda está asociado a una cosa que los expertos gurús en ondas llaman número de onda. ¿Están de acuerdo? Para ondas que se ven en el espacio, ¿no? Este es el papel digamos, de uno sobre periodo. ¿Están de acuerdo o no? Es el mismo juego, pero esto es una onda espacial, o sea, se ve en el espacio, no como las ondas de tiempo que uno ve graficadas. ¿Sí estamos? Entonces,
el hombre tiene la fortuna de trabajar con uno sobre lambda sin saberlo, porque pues de Broglie no está en el mapa, ni Bor, ni nada de estos personajes, pero el hombre tiene la fortuna de notar que hay como algo muy interesante, pero no con lambda, sino con uno sobre qué, sobre lambda, ¿sí? Como que hay un comportamiento interesante con uno sobre lambda que resulta ser el número de onda. El número de onda es vital en los argumentos cuánticos de las ideas de Broglie. Entonces, es una fortuna que el hombre detecte esto. ¿Sí estamos? Pero él no sabe qué está pasando. Nadie ha dicho que las partículas sean ondas y que las ondas partículas, que no sé qué, nada. Para que no os preocupéis por esas vainas en este momento. Pero el caso es que entonces el hombre arroja una receta o una expresión que tiene una estructura del siguiente estilo. Esta uno la deduce, y seguramente lo hicieron en la clase de Moderna 1 en algún momento, o si no lo hicieron pues aquí lo haremos, que es llegar a más o menos esta misma estructura, ¿cierto? Pero usando el modelo atómico de Bohr, ¿cierto? Que da cuenta de este tipo de cosas. Esta expresión, bueno, pero no, tacho, no le pongan este N, borren ese N, los hermanos. Él, como está trabajando en el hidrógeno, él encuentra que el número que cumple esta condición aquí es el 2. ¿El qué? El 2. Yo no sé esta gente que hace eso porque es tan tesa y porque uno no, bueno, en mi caso, uno no predice nada, pero esta gente es muy tesa, es impresionante. ¿Por qué? Porque el hombre dice, bueno, con el 2 yo puedo sacar ¿qué? Lo que plantea Balmer y las líneas de Balmer para el átomo de hidrógeno en el visible. ¿Sí estamos? Pero yo creo, entonces dice Reiber, yo creo que existen otras líneas para el átomo de hidrógeno para n's diferentes de ¿qué? De 2. Entonces el hombre dice, es posible que con 1 aparezcan otras líneas y que con 3 también aparezcan otras ¿qué? Otras líneas. El hombre está viendo el futuro. El hombre nota que efectivamente esto solo funciona para el visible, pero que es posible que esta estructura que él considera general funcione también para ¿qué? Para otras franjas del espectro que no sean solo visibles. Acuérdense que lo estábamos discutiendo al inicio y que está el infrarrojo y que está el ultravioleta. Y allá también aparecen unas ¿qué? Unas franjas. ¿Sí estamos? Entonces él predice que esto va a hablar de esas franjas, de estas franjas y de otras franjas adelante en el espectro. ¿Sí estamos? Realmente eso es interesante. El hombre no las ha visto, pero hace el mismo cuento que yo les he comentado que hace Mendeleev con la tabla. Es gente que entiende también eso, o sea, se ha conectado también con el fenómeno, que puede incluso intuir que va a pasar algo que nadie ha visto. ¿Sí estamos? Y entonces efectivamente los físicos con el tiempo encuentran que es cierto, empezando con Lyman. Claro que esto es lejos, un poquito lejos de esto, estamos hablando de 30 años después. Lyman en 1915 encuentra una franja en el ultravioleta y encuentra líneas ahí en el ultravioleta. Y entonces se genera una serie que se llama la serie Lyman, y eso está en el espectro justamente ¿dónde? En el ultravioleta. ¿Sí estamos? Por supuesto está la idea de Balmer, o sea, que esto cumple con Balmer, y entonces aquí está Balmer, que eso ya había sido planteado. Estamos hablando de 1880 y esto funciona. ¿Esto está en el qué? En el visible. ¿Sí? Está en el visible. ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo varían líneas en el ultravioleta? Bueno, yo creo que ya ahí es una cuestión de filtros, ¿no? Porque ya como, por ejemplo, en ese momento ya la gente presenta efectos como son los rayos X. Hasta ese momento los rayos X todavía no están en juego, ¿no? Esos aparecen un poquitico después con... ¿Cómo se llama el nombre? Con Röntgen. Con Röntgen. Perfecto.
Pero el imán también las predice o experimentalmente lo... No, esto ya es medido. O sea, no, la IMAN las mide en 1915. Usted dice que existen unas, no sabe cuáles, pero van a existir. Pero la IMAN las mide. Hay una pregunta interesante que dice mi amigo, es cómo las ven en el espectro. Es posible que ya tenga una forma de ver el ultravioleta en ese momento en el espectro, ¿sí? ¿Cuál es la forma? No sé, no podría decirte cuál. Pero evidentemente los hombres ya... Por eso digo que haces, y me pasa a mí, yo subestimo la tecnología de ellos. Y digo, pero seguramente ellos ya tienen la forma de ver el ultravioleta y por eso están seguros de lo que están diciendo. Incluso mire que hay algo interesante y es que está una línea que se llama la línea Paschen, creo que es un Paschen, se escribe así, ¿sí? Me corrigen si acaso. Y esto estamos hablando de 1905 más o menos, época de Einstein y esas cosas. Y ahí el tipo está midiendo, esto es ultravioleta, esto es visible y esto es infrarrojo. Hay algo interesante, en el infrarrojo el hombre mide la presencia de una o un par de líneas no más. De aquí para abajo hay otras franjas y otros personajes que van descubriendo líneas en el infrarrojo. Hasta vi, no recuerdo bien los nombres, por eso no los escribo, pero recuerdo que más o menos va hasta 1955. O sea, bastante tiempo buscando esas líneas. ¿Sí estamos? ¿Aló? Uy, pero no los veo emocionados. Los veo con cara de como, uy, ¿qué pasó ahí? ¿Bien o no? Chévere, ¿no? Es muy interesante lo que hacen ellos. River, como predice que hay una regla general, entonces ahora sí, ya no va el 2, sino va ¿qué? Un número que nos permite de alguna manera construir los diferentes las diferentes líneas de espectro en diferentes regiones del espectro, como en el ultravioleta, el visible y el infrarrojo. ¿Me hago entender? Lo único que hay que hacer es cambiar este término N1. Ya puede poner un 1, creo que puede poner 3, y si va moviendo ese N, van apareciendo estas series de líneas. ¿Sí estamos? Entonces la receta general es esta, para el átomo de hidrógeno. Pilas porque recuerden que el objetivo no es solo el átomo de hidrógeno, el objetivo es cualquier átomo. No sé qué, porque eso sí lo leí, bueno, un poco rápido, no voy a decir que no. ¿Quién desarrolló la receta más brutal que no es esta, sino es como una especie de evolución de esta receta? Por lo pronto, para el átomo de hidrógeno, para diferentes franjas, ¿cierto? En el visible, en el ultravioleta, en el infrarrojo, funciona bastante bien. Sí, solo sí se conoce esta aquí. Constante, que se llama la constante de River, ¿sí? Esta constante no es tan constante, pero bueno, es constante para cada sustancia, para cada material. En este caso, por eso es R sub H, porque es el R de ¿quién? Del hidrógeno. ¿Estamos? Para cada material habrá otra constante. Hay algo interesante. Por eso es que el modelo atómico de Bohr, ahora sí, yendo allá, es muy impresionante, aunque es un modelo demasiado light, ¿cierto? Pero es un modelo muy interesante. ¿Por qué? Porque en ese modelo, por la forma en que se construye, por utilizar ley de Coulomb y todas esas cuestiones, termina incluyendo de alguna manera el número atómico que está asociado a las diferentes sustancias, ¿sí? Entonces resulta que la función final de la estructura de la ecuación de River, que explica todo, tiene una pequeña modificación. Y digo es pequeña porque realmente pues para hacer otros elementos químicos el único diferencial es un parámetro acá. El resto de la estructura es básicamente ¿qué? La misma, todo funciona exactamente ¿qué? Igual. La única diferencia es esta. Está 1 sobre lambda, ¿sí? Está definido como R, ¿sí? De River para cada sustancia, pero además, dependiendo de la sustancia, uno va a utilizar este número. ¿Qué es el número qué? El número atómico, ¿cierto? ¿De qué da cuenta el número atómico? Así por preguntar algo sospechoso aquí a mi amiga, la voy a inspirar. Número atómico.
No sé, no te oigo. La cantidad de protones. La cantidad de protones. La cantidad de protones en el núcleo del material. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. O sea, está asociado un poco a la ¿qué? A la carga, ¿cierto? Está asociado a la carga. De hecho, porque si ustedes fueron juiciosos y en su curso de física moderna 1 dedujeron esto, pues entonces sabrán que la deducción está asociada a una suposición y es una fuerza eléctrica, un núcleo atómico y unos electrones por allá dando ¿qué? Vueltas. Esa es la versión. Entonces, bien, esto es 1 sobre n1 cuadrado menos 1 sobre n2 ¿qué? Cuadrado. Hay algo interesante acá. La gente, insisto, desarrolla esto, pero la gente no sabe qué está pasando. Nosotros sí, por eso ya estamos hablando un poco del átomo de Bohr y esas cosas, pero la gente no sabe qué está pasando. Así que este simplemente resulta ser un juego estrictamente ¿qué? Matemático, numérico. ¿Sí estamos? En donde uno encuentra unos valores numéricos que dan cuenta de algo que uno está viendo, pero uno no sabe de qué manera, digamos, físicamente se está comportando el sistema. Eso no lo sabemos. ¿Listo? Sin embargo, insisto, aquí, como sabemos el futuro, hay algo interesante y es que ya aquí está asociado a algo que es muy importante en física cuántica especialmente, como es 1 sobre longitud de onda, siendo ese el número de onda. ¿Sí estamos? Entonces es algo bien interesante. ¿Se acuerdan que les decía que les iba a hablar de la conjetura de Goldbach? Yo dije la conjetura de Goldbach. Ayer dije la conjetura de Goldbach, ¿cierto? ¿Saben qué es la conjetura de Goldbach, cierto? Todos saben qué es la conjetura de Goldbach. ¿No? ¿No? Sí, no. Bien. Hablemos de la conjetura de Goldbach un poquito para que entiendan de qué estoy hablando, y aunque eso es pura matemática fuerte, seria, de punta. Entonces la conjetura de Goldbach es, como el nombre lo indica, una conjetura, ¿cierto? Una inquietud de alguna manera, ¿cierto? Un planteamiento que uno encuentra, tiene un planteamiento que de una u otra manera uno considera que es real, que es verdadero. Goldbach, un matemático que se llama Christian Goldbach, que es amigo de Leonhard Euler, pana de Leonhard Euler. El hombre un día, no sé qué estaría haciendo, no estaba muy juicioso por preguntarme Goldbach en qué trabajaba, además de la conjetura, que es lo que lo hace lo más famoso al hombre. Pero entonces Goldbach un día está en su casa, sentado, relajado, y empieza a encontrar una cosa interesante porque se está preguntando, no sé, a veces dice tonterías o cosas curiosas. El hombre sabe que existen los números primos y entonces empieza a sumarlos, ¿cierto? Y entonces hace la suma de números primos y empieza a encontrar una regularidad, o sea, ¿un qué? Un patrón, una recurrencia, algo que se repite. El hombre encuentra que sí y solo sí, él suma números primos que siempre son mayores que 2, la suma da par. O sea, 3 más 5, estamos de acuerdo que estos son primos ambos. 5 y 3 da 8. Entonces el hombre dice, interesante, da 8. Pero entonces resulta que Goldbach dice, oiga, espere papito, mire que si usted tiene 7 y 11, estamos de acuerdo que ambos son primos. Entonces usted lo suma y eso da ¿qué? 18. Entonces dice, uy, hijo de madre, esto se va poniendo cada vez más bueno. ¿Por qué? Porque usted puede empezar a sumar y encontrar que siempre la suma de números primos mayores que 2. Recuerda que el único primo par es ¿quién? El 2. El resto todos son impares. De hecho el 2 es como la oveja negra de la familia. ¿Sí estamos, no? Es el que daña el proceso. Ahora bien, un último ejemplo. Díganme uno. 17 más 13. ¿Sí o no? Primos ambos. ¿Cuánto? 27, 30, 20, ya se está volviendo loco el profesor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pueden comprobarlo? Sí. ¿Pueden comprobarlo muchas veces? Sí. ¿Pueden demostrarlo? No, güey. Entonces, ¿qué pasa? Sale Christian Goldbach, dice, uy, severo, voy a probarlo. A echar unas cuentas, dura un tiempo haciendo sus cálculos, y luego dice, no pude. Entonces va donde su majestad,
va donde una gente que sí sabe sumar y le dice a Leonardo Euler, venga mi hermano, pille esto tan bacano. Lo empiezan a mirar y dice, uy sí, mire qué interesante que la suma de números primos mayores que 2 siempre da par. Y entonces Euler le dice, uy sí, severo, vamos a probar. Listo, entonces vamos a probar. Y entonces Leonardo Euler le raya y no puede. Entonces le dice, uy, madre, esto se puso serio. ¿Están de acuerdo o no? Porque pues ustedes que saben de historia, que han leído, que admiran físicos, científicos y matemáticos, pues sabrán que Euler está casi que en el número 1 del top 10. Tal vez superado solo por un par de locos nomás. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces uno dice, está fuerte el problema. Incluso hay uno de los que yo pensaría que es como el número 1 del top 10, digamos hablando de matemáticos, no me el número 2 porque yo siempre estoy casado con uno y ya no lo voy a soltar. El número 2 del top 10, o sea, Carl Friedrich Gauss, el hombre le mete el lomo al problema y trata de resolver la secuencia que tienen los números primos, pero Carl Friedrich Gauss no puede encontrar la secuencia de los números primos. Entonces ya si uno dice que Euler le metió el lomo al problema y no pudo y Gauss tampoco, pues realmente sí es un problema completamente serio. Pero obviamente Gauss no se fue invicto. Gauss encontró unas cosas brutales en los números primos. La primera cosa que encontró Gauss fue una regularidad en la probabilidad. Dice, vamos a jugar a saber cuál es la probabilidad P de encontrarse un primo entre los 100 primeros. ¿Cuál es la probabilidad de encontrarse un primo entre entre el 100 y el 1000? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar entre el 1000 y el 10.000? Y el hombre encontró una sucesión, una secuencia que describe el comportamiento de la probabilidad de encontrar primos en esas diferentes regiones. ¿Sí estamos? Pero pues ya, igual eso no nos dice si podemos demostrar o no la conjetura, pero haya una regularidad. ¿Sí estamos? Entonces resulta que como este problema se empieza a poner tan terrible, miren que hay algo interesante, uno le puede enseñar esto a un niño, ¿sí o no? O sea, porque en séptimo, no, en segundo, en primero.